Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida ya en este tiempo para todos ustedes. Shabbat Shalom. Bienvenidos. Estamos transmitiendo en este día especial el estudio de la semana con nuestro parashá Vayera y estamos originando desde Kansas en la iglesia Calvary Church en este día tan especial. Vamos a estar en el cierre de nuestro parashá de semana y hay mucho tema por tratar. Recordemos que dimos comienzo en el capítulo 18, verso 1 del libro de Génesis y debemos avanzar en esta semana hasta el capítulo 22. Espero que usted haya tenido, por supuesto, en casa la oportunidad de hacer su trabajo hasta el verso 24. Capítulo 22, verso 24. Veamos de qué tratan cada uno de estos capítulos. En el capítulo 18 dimos comienzo con la historia de la promesa en el nacimiento de Isaac. Una historia apasionante. Se los mencionaba en el transcurso de la semana. Tal vez es una de las historias que en lo personal mayor atención ha llamado siempre en mi corazón. ¿Por qué? Porque puntualmente vemos en esta historia cómo Abraham está pasando por una serie de acontecimientos extremadamente importantes en su vida, y no solamente en su vida, sino que van a marcar el destino y el estilo de vida de toda la humanidad. Recordemos, Abraham sale de la tierra de los caldeos junto con su padre Taré, van hacia la tierra de Harán, allí permanecen por algunos años, en aquel lugar su padre Taré fallece y es allí entonces cuando Dios ya por segunda ocasión puntualmente le habla a Abraham y le dice, y lo vimos en el primer parashá, indicándole 7 bendiciones muy especiales en las que él le menciona que hará de él una nación grande, que tendrá un tiempo de extensión en las que sus generaciones se multiplicarán. Y dice igualmente 2 aspectos importantes que solo estoy mencionando para recordar, que en ti serán benditas, e hicimos claridad respecto de la palabra todas. La palabra todas en nuestra traducción en español, recordemos que no es una traducción muy apropiada, toda vez que dice todas las familias de la tierra. Y recordemos que no es todas las familias, sino cualquier familia de la tierra. ¿Qué significa cualquier familia de la tierra? Cualquier familia de la tierra. Fuimos al libro de Gálatas en el capítulo 3, recuerden, y vimos cómo allí dice, todo aquel que hoy reconoce a Yeshua HaMashiach y a su vez nos da una indicación adicional y se bautiza en su nombre, entonces volvemos a Vayera y nos dice, entonces Abraham, en ti cualquier familia de la tierra que pasen por este proceso serán de bendición. Así podemos entender con mayor claridad, por supuesto, el concepto que estamos estudiando. Ahora, recordando también esta historia en el capítulo 18 del libro de Génesis, vemos cómo aparece la promesa en el encinar de Mamré, y esta promesa se obedece a una visitación, a una presentación del Padre Eterno con Abraham. Sobre el tema ustedes me han hecho muchas preguntas, voy a tratar de dar algunas respuestas en la medida que el tiempo no lo permita. Avanzamos en la segunda parte del capítulo 18 y nos encontramos con este tema escalofriante, si puedo usar la palabra, de Sodoma y Gomorra. El tema de estas ciudades, recordemos, es el tema del pecado, en especial el concepto del pecado de carácter sexual. Sin embargo, vemos cómo los ángeles, y allí vimos cómo puntualmente el texto dice, y los ángeles, y nos habla de 2, únicamente de 2, no como inicialmente se hablaba de 3, los ángeles van en dirección hacia Sodoma, llegan a la ciudad, y es allí justamente como a la puerta de la ciudad, sentado a la puerta de la ciudad, se encuentra ¿quién? Se encuentra precisamente Lot. Ahora, esta función de estar sentado a la puerta es una función extremadamente importante, toda vez que indica una posición jerárquica. Indica el estar sentado a la puerta de la ciudad, lo coloca en una posición de juez.
lo veremos mucho más adelante cuando hablemos de los shotín, recuerdan, los shotrín, los oficiales, los jueces, pero particularmente aquí vemos en Lot que ahora es un hombre que ocupa una posición, digo, de liderazgo, de jerarquía y desempeña una labor como juez en esta ciudad. Dice la palabra que inmediatamente Lot, al ver a estos hombres, se levanta de su silla e inmediatamente los recibe y hace la insistencia para que a su vez ellos le acompañen a su casa y permanezcan allí. Los malachim, los malach, los ángeles, insisten en que ellos no quieren estar en casa, estoy parafraseando un poco la historia. Sin embargo, Lot insiste, persiste, que sí deben pasar a casa hasta que finalmente los convence y ellos ingresan ya al interior de la casa de el sobrino Lot. Ahora, es importante resaltar que estando allí en la casa, y lo mencioné como algo muy importante, que usted debe tener de manera especial y subrayar, en el capítulo 19, verso 3, vemos cómo Lot, repito, insiste en el hecho de que los ángeles pasen al interior de su casa. Entraron a su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Este verso 3 del capítulo 19, por favor, recuérdelo de manera muy, pero muy especial, porque tiene que ver esta acción del comer panes sin levadura. Lo veremos cuando entremos al tiempo en el que el pueblo de Israel ahora sale. Esto estamos hablando en el tiempo de Moisés, cuando Moisés regresa de todo ese proceso de estar en el desierto, conocer a su suegro Jetro, casarse con Séfora, estar frente a la llama ardiente, recuerden esto, a la zarza ardiente, recibir esa invitación para que regrese a Egipto. Dios le confirma que ya nadie le va a hacer daño. Todo este proceso lo vamos a ver porque la señal para que el pueblo de Israel salga de ese tiempo de esclavitud es precisamente el preparar los panes sin levadura y prepararse para salir de emergencia. Es el mismo caso que estamos viendo ahora en este punto, toda vez que los ángeles ahora le indican a Lot que debe tomar a sus hijas, atención aquí, a sus hijos y a sus yernos, más su esposa por supuesto, y salir inmediatamente de la ciudad. Me llama la atención de manera especial que menciona hijos, hijas, yernos y a su esposa. Sin embargo, sus yernos no le creyeron, sus hijos no le creyeron, así es que finalmente quedan las dos hijas de Lot. Recordemos que el pueblo de Sodoma y Gomorra vienen en una acción de rebeldía y de violencia a la puerta de Lot, tratando de derribar la puerta para tomar a estos ángeles y particularmente dice, y los violaremos. Es una situación aquí muy interesante y vamos a pausar brevemente en este punto. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que surge aquí extremadamente importante. ¿Por qué razón Lot entró en una posición de ofrecer a sus hijas a estos perversos a cambio de los ángeles que estaban en el interior de su casa? O sea, preguntémonos por un momento, ¿en qué cabeza de un hombre justo? Porque recordemos que el libro de Santiago nos habla y nos dice que Lot era un hombre justo. Entonces, ¿cómo un hombre justo puede tomar a sus hijas, dice puntualmente, que no conocían varón, y entregarlas en las manos de unos pervertidos en todo el sentido de la palabra? Surge aquí como una inquietud, ¿cómo pues entonces Lot puede considerarse un hombre justo? Atención, para el contexto que estamos desarrollando, recordemos que cuando en este tiempo se recibía a un visitante y pasaba al interior de nuestra casa, ese visitante adquiría una jerarquía, un nivel de tanta importancia que absolutamente debía ser protegido, cuidado, consentido, si puedo utilizar esta palabra, por el respectivo anfitrión. Aquí vemos entonces cómo precisamente Lot lo que está haciendo es justamente cumpliendo esta ordenanza, cuidar de sus visitantes, protegerlos, atenderlos al punto, al máximo nivel, que incluso opta por entregar a sus propias hijas
a fin de proteger la integridad de estos hombres. Es una historia muy interesante porque evidentemente también la palabra nos enseña cómo cuando somos hospedadores, entonces tenemos ese privilegio. Hay unos privilegios en la Biblia, en diferentes misbot, solo los voy a mencionar, los vamos a considerar en el transcurso de los estudios, que vale la pena recomendar. Número 1, cuando nosotros entregamos el sedecá, la ofrenda, una ofrenda que no estás esperando que alguien te pida una ofrenda, sino que el Padre Eterno pone en tu corazón llevar una ofrenda, entregar una ofrenda no porque tú sabes que esa persona lo necesita propiamente, sino porque el Padre Eterno ha puesto en tu corazón entregar esa ofrenda a alguien, sea por una circunstancia de salud, sea por una circunstancia de crisis económica, por cualquier motivo. Pero lo importante es que cuando de tu corazón sale entregar esa ofrenda, ese sedecá, entonces hay una bendición especial para ti. Número 1. Número 2, cuando adoptamos un hijo. Recordemos entonces cómo el padre Abraham adoptó ¿a quién? Al sobrino Lot, y lo adoptó después de ¿qué? De que en el tiempo de Nimrod, recordemos, Harán, el padre de Lot, fue muerto por esta circunstancia, por ese proceso de idolatría y de paganismo. Así es que Abraham decide adoptar, por eso lo mencionábamos hace unos días. Aquí podemos ver con claridad cuánto amor tenía Abraham por Lot y obedecía precisamente a esa acción de adopción. Recordemos que hay otra escena de adopción extremadamente importante, tal vez de las más importantes de todo el texto bíblico. ¿Cuál es? Precisamente cuando José se entera del embarazo ¿de quién? De Miriam. Y él, ante esa situación, sabiendo que no ha habido un tipo de intimidad entre ellos, el Padre Eterno se revela y le dice: no temas por el hijo que está esperando Miriam, puesto que ha sido concebido por el Espíritu. Y recordemos que José adopta, igualmente adopta ¿a quién? A Yeshua. Muy importante esta experiencia. Número 3, vimos entonces la adopción, hemos visto la sedecá. Y número 3, cuando hospedamos, cuando somos hospedadores, como dice la palabra, hemos hospedado muchas veces ángeles y no lo sabemos. Entonces, en esta escena vemos, repito, porque me preguntó alguien y estoy tratando de darte la respuesta a la persona que me preguntó, ¿por qué razón consideramos a Lot un hombre justo, siendo que él estuvo aún dispuesto a entregar a sus hijas? Parece una acción totalmente antipaternal, totalmente en cualquier sentido de la palabra. La respuesta es esta: se debe cuidar a los hospedados. Es punto que queríamos considerar. Muy bien. Viene entonces la destrucción, y en el tema de la destrucción recordemos también cómo Abraham, cuando Dios guarda o procura compartirle a su amigo lo que piensa hacer con Sodoma y Gomorra, vemos cómo Abraham empieza un proceso de interceder por los justos. Definimos el concepto de justos. No hay justos, tan solo no hay un justo. El único justo, Yeshua HaMashiach. Pero nosotros somos ¿qué? Justificados precisamente a través del Mesías. Por lo tanto, cuando habla de justos y empieza con 50, 45, 40, 30, 20, y cuando llega al límite de 10 dice: bueno, no puedo seguir haciendo este proceso porque definitivamente no hay justos. Entendemos también que ya el Padre Eterno, por supuesto, conoce que hay uno que es Lot. Y Lot oraba, Lot ayunaba y Lot intercedía en medio de una ciudad de pecado. ¿Por qué quiero resaltar esta labor, mis hermanos? Porque estamos en el siglo XXI viviendo exactamente la misma historia que vivió Lot. Palabras más, palabras menos. Vivimos en el siglo XXI un tiempo de contaminación, un tiempo de perversión, un tiempo de mentalidad abierta, un tiempo de todo tipo de conceptos antibíblicos, un tiempo de todo tipo de conceptos totalmente antifamilia, antiprincipios, antivalores, y estamos entendiendo que es normal. Es normal todo lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Qué dice la palabra? A lo bueno llaman malo, y así sucesivamente. Entonces, en el siglo XXI, cuando nosotros, en este siglo, dice la palabra, estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Guárdalos, Padre Eterno,
guárdalos, porque aunque están en el mundo, no pertenecen al mundo, y guárdalos de que no sean víctimas contaminadas de esa polución de pecado que vivimos en este siglo XXI. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, y lo vimos en el transcurso también de esta semana, lo mencioné, a los padres de familia. ¿Dónde estás establecido hoy? ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar? ¿Por qué estás establecido en esa ciudad? ¿Por la cercanía a las playas? ¿Por la cercanía al metro? ¿Por la cercanía a la ciudad cosmopolitan? ¿A la ciudad ¿cómo se dice puntualmente estas ciudades de concreto? ¿A los moles, etcétera? ¿Qué hace que tú vivas en un punto determinado? Las facilidades de trabajo, las facilidades, repito, de ciertos placeres o ciertos favoritismos, pero lo más importante es que el lugar donde el varón y la esposa del varón, esa mujer de adoración, esa ayuda idónea, deciden establecer su hogar y sus hijos, es porque en ese lugar encontrarán paz, encontrarán armonía, encontrarán bendición para la familia, y podremos establecer que nuestros hijos crecen en un lugar, entre comillas, relativamente limpio, sano, pero por lo menos muy apartado de la contaminación que el mundo nos ofrece. En todo este proceso vemos cómo precisamente las hijas de Lot son contaminadas con toda esta situación, y lo veremos más adelante cuando, después de la destrucción, ya lo vimos esta semana, nos encontramos frente a la situación en la cual salen apresuradamente, dice la palabra, los ángeles les tomaron de la mano y les sacaron de su casa porque sabían que lo iban a perder absolutamente todo. Pero en toda esta historia, las hijas de Lot, pensando que eran prácticamente los únicos sobrevivientes y que no podrían tener generaciones futuras, deciden embriagar a su padre, posteriormente tener relaciones sexuales con él, y de allí venían esta historia de los dos pueblos que ya mencionamos, Moab, de donde aparece el padre de los moabitas, y también tenemos a Ben-Amí, de donde vienen precisamente los amonitas. La siguiente historia, en el parafraseo que estamos desarrollando, Abraham y Abimelech, recordemos cómo Abraham hace un acuerdo con su esposa, diciendo, siendo ella una mujer bella, y quiero, entre otras cosas, resaltarlo, una mujer extremadamente hermosa. Dice que posiblemente los egipcios, al ver esta situación, posiblemente quisieran matarle, y es así como evidentemente pasó. Fue tomada en cautiverio Sara, llevada precisamente al rey Abimelech, y posteriormente, usted recuerda la historia, el Padre Eterno habla al corazón de este hombre Abimelech y le lleva y le dice que debe también regresarla para evitar que él muera y toda su generación. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se las dio a Abraham y le devolvió a su mujer, y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde te parezca. Y allí viene entonces el tiempo en el que Abraham va a vivir ahora en Gosén. Capítulo 21, bueno, resaltemos algo importante aquí. Precisamente de aquí en la historia aparece ¿quién? Agar. Agar aparece en esta historia, fue entregada a Abraham y a Sara como parte de esta compensación, si puedo utilizar esa palabra, una compensación por daños y perjuicios ocasionados. Le entregó ovejas, vacas, siervos, siervas y aún tierras, es decir, riqueza. En el capítulo 21 viene la historia del nacimiento de Isaac, y también viene otra historia impresionante. ¿Cuál es? Cuando Sara pide o solicita a su esposo Abraham que debe retirar de su lugar de campo, de acampamento, de tienda, retirar, echar fuera, ¿a quién? A Agar y a su hijo Ismael, toda vez que Agar podía ver cómo Ismael tenía ciertas actitudes que no eran propias o adecuadas de su familia. Así es que aquí viene algo también extremadamente importante, y es como ante la dificultad que Abraham como hombre tiene, porque indudablemente como padre él ama a Ismael, indudablemente él ama a ese hijo primogénito, pero al tener ahora al hijo de la promesa hay un mayor amor
una preferencia, si puedo utilizar, especial ante la preferencia por el hijo que ahora Dios, él sabe que precisamente Dios lo ha entregado. Recordemos que entonces Agar sale junto con su hijo Ismael y básicamente aquí se produce una escena también impresionante. Lo único que Abraham entrega a Agar como compensación, como lo decimos en términos de hoy, por efectos de manutención, le entrega una cantimplora con agua y pan. Es todo lo que le entrega, pero no le entrega ninguna otra característica que le permita por lo menos sobrevivir en el desierto. Allí vemos entonces cómo, estando en el desierto, ya Ismael prácticamente en una condición de muerte, su madre Agar se retira, viene entonces la presencia del ángel que habla con ellos y les abre los ojos y ven la fuente de agua, porque también se dice dice la palabra que Ismael sería una nación grande. Muy importante este aspecto. Viene también la segunda parte del pacto entre Abraham y Abimelec con respecto a los pozos de agua. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos un pacto. Verso 22, capítulo 22, Dios ordena a Abraham sacrificar a Isaac. Y prácticamente que este es el punto de cierre de toda la historia de la semana. Y lo que quiero resaltar aquí. Recordemos esto, amados. ¿Qué es lo que más amamos? ¿Qué es lo que más amas? A tu esposa, a tus hijos, tu dinero, tu casa, tu trabajo, tus propiedades, tu vida física personal, tu ego, el yo. ¿Qué es lo que más amas? Porque en este caso del capítulo 22 vemos cómo ahora Dios ordena a Abraham que le entregue lo que más ama a su hijo Isaac. Recordemos que para este tiempo ya Abraham es un hombre de 137 años. Eso nos indica que cuando viene el proceso del sacrificio de Isaac, no era un niño de 13 años, de 12 años, era un hombre de 37 años. Recordemos que a los 99 años fue su circuncisión, a los 100 años el nacimiento de Isaac y a los 137 años ahora viene la manera como Dios le pide que sea sacrificado su hijo. Esta historia es impresionantemente importante porque vemos cómo, si lo pensamos con la mentalidad de hoy, definitivamente sería imposible, digo, comillas, que alguien esté dispuesto a entregar a un hijo propiamente si Dios lo pide. Entrégame a tu hijo. En verdad, cuando sabemos que un hijo sufre tan solo un rasguño, es suficiente para tener una profunda preocupación nosotros como padres, cuando nuestros hijos están frente a dificultades, a adversidades, a tentaciones, a circunstancias de la vida, a algún tipo de problema en su vida emocional, en su vida familiar, etc. Nosotros los padres sufrimos extremadamente frente a esta situación. Pero aquí vemos cómo Abraham, de una manera impresionante, si lo puedo decir, en un nivel muy elevado de fe, de lo que llamamos emuná, en un nivel muy alto de fe, obedece a la voz que ha escuchado y que le ha pedido, más que una orden, ha sido una petición a Abraham: concédeme ahora, entrégame en sacrificio a tu hijo, a lo que más amas. Y recordamos que esta prueba de fuego por la que Abraham pasó, no podemos definir, leemos el texto y podemos pensar por un momento que evidentemente Abraham pudo haber pasado por un momento de angustia, de dolor, incluso tal vez de sentirse culpable frente a lo que iba a hacer. Podría ser ese un factor, pero tal vez el otro factor podría ser todo lo contrario. Tanta fe, tanta certeza y tanta seguridad tenía Abraham en lo que el Padre le había pedido como en lo que el Padre iba a hacer, que evidentemente obró y actuó con absoluta tranquilidad. Podríamos pensar que esta es la mejor elección que tal vez se puede suceder. Allí vemos cómo al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Extendió el verso 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho,
ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Yahweh, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Observen, tu único. Por favor, subraye esta expresión, tu único. No dice tu preferido, o tu hijo amado, o tu hijo de la promesa. Habla de tu único. Importantísimo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Dígalo conmigo, Jehová Jireh, mi proveedor, porque Él es el que ha provisto. Así es que, mis amados, en este proceso básicamente hemos visto cómo la historia en la vida de Abraham nos enseña tanto, 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 para que en nuestros días, frente a tanta prueba y tanta adversidad, podamos subsistir viendo el modelo de nuestro Padre, el Padre Abraham, el Padre de la fe. No en vano recibe este título, no en vano recibe este honor, el Padre de la fe. Entonces, ya en el momento de cierre, quiero dejar como testimonio. Gracias, estoy aquí con mi hijo Camilo. Ven para acá un momento, acompáñame. Estamos aquí en un lugar que nos han facilitado los hermanos de la iglesia Calvary Church. En este lugar pasamos un tiempo maravilloso en el día de ayer en Denver, Colorado. Gracias por habernos recibido con tanto amor, gracias por habernos recibido con tanta bendición. Estamos apenas a unos minutos, tenemos algunas horas de diferencia del área de Carolina del Norte, 2 horas de diferencia. Estamos a unos minutos de salir a nuestra actividad con el grupo de matrimonios, desde esta misma noche, revisando, organizando, preparando todo para el recibimiento del día de mañana de todas las parejas que nos van a estar acompañando. Entonces aprovechamos en esta tarde para darles un agradecimiento muy especial a los pastores Jorge y Lina, a sus maravillosas hijas y a este lugar que nos han facilitado aquí en Calvary Church para poder compartir el cierre de nuestro tema de estudio bíblico devocional. En verdad, muchísimas gracias, gracias al Padre Eterno que nos ha facilitado absolutamente todo, los medios, el transporte, la instalación, todo lo necesario. Y bien, mis amados hermanos, durante el fin de semana estaremos compartiendo algunos apartes de lo que va a ser nuestra actividad con el grupo de parejas, con el grupo de matrimonios, para que ustedes vayan siguiendo la secuencia de lo que está sucediendo en este lugar. Shabbat Shalom para todos mis amados hermanos, un abrazo, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y en verdad, permítame decirles, la siguiente semana continuaremos nuevamente en la tercer parashá de la vida de Abraham. Recordemos que Abraham va a estar repartido en 3 parashá y estos 3 parashá, cada uno extremadamente profundo, porque estamos hablando del Padre de la fe. Shalom para todos, bendiciones.